Sí, por ejemplo, podemos ser como referencia el macrocosmos, pero con respecto a esos seres diminutos, infinitesimales que viven dentro de nosotros, pues esos serán el microcosmos. Nosotros seremos el macrocosmos. Esos virus, esas bacterias, pues esas entidades pequeñísimas que tienen vida, ¿sí? Que tienen vida, forman parte del microcosmos. Nosotros el macro, ¿sí? Pero al mismo tiempo somos el micro con respecto al macro, ya, digámoslo así, de los planetas, ¿no? Los planetas es todo un sistema vivo que cada uno tiene una función, ¿sí? Desde el Sol hasta Plutón, pasando por Mercurio, por Urano, por todos los planetas. Cada uno de ellos tiene una función. Y se dice que una de las funciones de la Tierra en la cual vivimos es la generación de la vida tal y como nosotros la conocemos. Habrá otros lugares, otras situaciones donde la vida sea de otras características, de otras formas, ¿verdad? Pero la vida así humana, así como la vemos nosotros, o de los animales, ¿verdad? Es exclusiva de la Tierra. Por lo tanto, la Tierra será la matriz de ese cuerpo llamado sistema planetario. ¿Cuál será el corazón? ¿Cuál será esa, pues esas entidades, ¿verdad? De llamados planetas que tengan vida? Cada uno de ellos tendrá una función, ¿verdad? Bueno, ok, seremos entonces microcosmos con respecto al macrocosmos sistema planetario. Pero al mismo tiempo el sistema planetario sería un microcosmos con respecto a otros cuerpos tal vez mucho más grandes que nuestro propio sistema planetario, ¿verdad? La estrella Antares, por ejemplo, la estrella Aldebarán, ¿sí? Que son miles de veces más grandes que nuestro Sol, y nuestro Sol vaya que es grande, pero esas estrellas son súper más grandes, grandísimas, ¿no? Tal vez hasta millones de veces más grandes que nuestro minúsculo Sol. Por eso nuestro Sol es considerado como una especie de enana amarilla, ¿sí? Porque es joven, aparte de que es pequeña, pues es joven, por eso es pequeña, etcétera. Eso es hablando de lo que vemos, ¿verdad? De lo que palpamos, de lo que podemos tocar. Sin embargo, habrá algunas entidades que son invisibles, que sí existen, pero que no las podemos ver, no las podemos tocar, ¿sí? Y eso no los dicen las tradiciones de muchas culturas en todos los continentes, ¿verdad? Y en todos los tiempos, ¿verdad? Entidades que viven por ahí y que no son esos fantasmas que se aparecen o que son captados por cámaras especiales o cámaras al azar, ¿verdad? Fotografías al azar, que al momento de ver esas casas, esas transparencias o esas fotografías, notamos algunas entidades que no estaban ahí, pero que aparecieron, ¿verdad? ¿Sí? O que pueden materializarse incluso. Bueno, no sé si les pueda contar una anécdota que le sucedió a mi padre, ¿verdad? Mi padre trabajaba en esos tiempos en la Ciudad de México y salía a medianoche de su trabajo. Y para llegar a donde vivíamos, pues tenía que trasladarse a ver cómo, ¿sí? Porque no había tanto transporte como hay actualmente. Entonces un día lo asaltaron, ¿verdad? Pero mi papá era bueno para correr, al igual que yo, corremos, ¿sí? Pero le tiraron un objeto pesado, un objeto duro,
y lo descalabraron, ¿verdad? Pero él siguió corriendo. Ya cuando llegó a la casa, pues estaba todo sangrado, ¿verdad? Me acuerdo muy bien porque yo estaba muy pequeñito. Sería como la 1, 2 de la mañana. Pero me acuerdo de que yo entreabría los ojos y veía a mi papá y a mi mamá. Mi papá todo sangrado, etcétera, ¿no? Y lo que le decía a mi mamá, el médico, a la Cruz Roja, etcétera, ¿no? Bueno, total que a partir de ahí, al salir de su trabajo, un perro pequeño, ¿sí? Un perro pequeño, así como un ratonero, lo seguía de ahí en adelante, ¿sí? Y se extrañaba a mi papá porque nosotros no vivíamos en la esquina, sino a mitad de la calle, ¿verdad? Entonces, cuando llegaba a la casa mi papá, abría la puerta, ¿sí? Inmediatamente, bueno, la cierra, pero inmediatamente la abría para ver si dónde estaba el perro y ya no estaba el perro. Era su perro guardián, ¿verdad? Así lo catalogó, ¿verdad? Porque era su cuidador desde ese accidente que tuvo, desde ese enfrentamiento que tuvo, pues tuvo un guardián, ¿verdad? Entonces yo supongo que habrá entidades que vigilan, que cuidan, que se materializan de una forma o de otra. Bueno, eso es como una anécdota así, ¿verdad? Total que este tema que nos atañe, pues les digo que va a ser sencillo, simple, y que tiene que ver con la emanación de los cuerpos. Todos los cuerpos, por más pequeños que sean o por más insignificantes que los veamos, tienen algunas emanaciones, algunas vibraciones. Algo emana de sus cuerpos. Me acuerdo de una hermana que era hermana genial de aquí de Puebla, bueno, de allá de Puebla, que ella usaba lentes oscuros, así, oscuros. Cuando estábamos platicando con ella, no sabemos si nos estaba viendo a nosotros o estaba con los ojos cerrados, porque no se veía, muy oscuros, ¿no? Total que ella tenía el don, ¿verdad?, de ver el aura, ¿sí? El aura de las personas, ¿sí? Ahí me dijo el color del aura que me veía, ¿no? Y me dijo cómo era, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué usaba lentes oscuros? Porque ella permanentemente, siempre, las 24 horas del día, veía el aura, la veía. Y decía que a veces en la calle iba caminando, y podía ver a las personas que ya se iban a morir, ¿verdad? Pero ¿cómo decirle a la persona, oye, tienes 1 minuto de vida, vete a tu casa, córrele? O sea, no le podía decir nada. Entonces le daba miedo, ¿sí? No miedo, sino era un sentimiento que se produce cuando uno ve a las personas su aura, ¿verdad? ¿Sí? Entonces por eso debemos de estar en paz, tranquilos, serenos, ¿verdad? Con ciertos sentimientos agradables, no sea que alguien de los que le rodean vea su aura, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa aura pues es invisible. Algunos la podrán captar. Y es una expresión, es un decir, ¿verdad? ¿Sí? Y es un decir verdadero, porque sí existe, ¿verdad? Y esa aura puede crecer o decrecer dependiendo de las cualidades del individuo, su estado de salud, su estado anímico, el tipo de pensamientos promedio que tiene, su estado espiritual. Entonces son capitas de colores, ¿verdad?, que van cambiando, se van formando, ¿sí? Pequeñas o amplias, grandes, inmensas. No es únicamente extendiendo los brazos, que dice uno, lo que alcanza a abarcar sus brazos
es su aura. No, hay auritas y aurotas, ¿verdad? Y de colores bonitos y de colores desagradables, que aunque uno está con esa persona, pues ya me tengo que ir. No, pero espérate, no, es que tengo un compromiso. No, no, no. Porque uno no siente, percibe eso, lo está viendo, aunque esa persona no lo vea, no sienta que exista, no lo cree. ¿Ok? Bueno, ese es un ejemplo. Hay plantas y hay experimentos que se han hecho de agua, por ejemplo, ¿verdad? Varias vasijas con agua que se les etiquetan con ciertas características amorosas o desagradables, y esa agua, al cristalizarse, forma unos cristales raros, feos, dependiendo de la palabra que le den, o bonitos, bien armónicos, esos arreglos como mandalas, ¿verdad? Bien estructurados, ¿verdad? ¿Sí? Bien formados, si la palabra es agradable, ¿no? Y como nosotros somos, se dice, 3/4 partes de agua, y si el agua influye por las palabras, por las acciones, ¿sí? Entonces nuestro cuerpo, por las palabras que emitimos, porque el verbo, ¿verdad? La palabra, pues, se puede materializar, y así se materializa nuestro cuerpo, ¿sí? Por los pensamientos igualmente se modifica, aunque no lo veamos físicamente, por lo menos la emanación, ¿verdad? Que tengamos, si ahí será visible esas situaciones, ¿verdad? Las plantas, por ejemplo, ponen ustedes dos macetas idénticas, mismo tamaño, mismo color, misma tierra, ¿verdad? Misma semilla del mismo papá, ¿verdad? ¿Sí? A una plantita, háblenle bien bonito, como si fuera su hijo o su perrijo o su gatijo, ¿verdad? Y van a ver cómo crece frondosa esa árbol, esa florecita, ese fruto, ¿verdad? Y a la otra no, trátenla mal, así como si estuvieran enojados, como si estuvieran desesperados de la vida, que ya no quieren saber nada de ella y están hartos de estar viviendo, y sus compañeros de trabajo y esto y aquello. Transmítanselo a la plantita, pues va a crecer así bien endeble, débil, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, hagan el experimento, compruébenlo, ¿verdad? Porque hay plantas incluso que generan vibraciones tan especiales que no logramos detectar. Vibraciones a las cuales las plantas piden agua cuando les falta la humedad, piden agua, pero como son vibraciones tan sensibles, tan infinitesimales, tan pequeñísimas, que no las percibimos nosotros. En este mundo tan material que vivimos, no somos tan sensibles, ¿verdad? Algunos animales, algunos perros también emiten esas vibraciones igualmente. Algunos sí las captaran, algunos seres humanos sí las captan y algunos otros no, ¿verdad? Cuando tienen hambre o miedo, ¿verdad? Etcétera. Bueno, esa es una pequeña introducción de lo que vamos a ver hoy. Bien, vamos a compartir la pantalla. No se vayan a ir, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí está. Compartir. ¿Ok? Compartir. ¿Ya se ve? ¿Ya se ve? Sí se ve. Ok. Ya bueno, la vemos. vamos a comenzar. El título de esta charla es ¿por qué cósmica la ceremonia? ¿Por qué le llamamos a la ceremonia que hacemos nosotros diariamente? ¿Por qué le llamamos cósmica? ¿Ok? Es el título.
Bien. Y vamos a empezar por decir que en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne. Así viene en un libro tradicional, bíblico. El verbo es una vibración sutil, es la verdad inocultable y por eso manifiesta todas las cosas, las mantiene y periódicamente las destruye para volverlas a crear ad infinito. ¿Sí? Es, por ejemplo, ¿verdad? Materialmente hablando, vamos a tener un árbol de aguacate. ¿Sí? Arrancamos un fruto, ese aguacate. Ya no los comemos, pero guardamos la semilla y la plantamos. Era una semilla, ¿verdad? Que si alguno se atreve a abrirla, no ve nada, no ve nada. Pero sin embargo, si la plantamos, al poco tiempo tendrá un tallo. Y conforme pase el tiempo, será un arbolito y con más tiempo habrá aguacates. ¿Sí? Entonces, esa semilla, al meterla en la tierra, se desintegró, se transformó. De lo que no había nada supuestamente al abrirla, en el interior estaba la vida, una vida invisible, ¿verdad? Entonces la semilla ya no existe, pero existe la vida. Y la vida creó el tallo, el arbolito, con sus ramas y los frutos otra vez. Pasa el tiempo y ahí repetimos la misma acción y se va repitiendo lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Nace, crece, se desarrolla y muere para volver a nacer. ¿Sí? La vida no se termina, la vida continúa de una forma u otra. Es como en la Trinidad cósmica hindú, Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es el creador. Vishnu es el que lo mantiene esa vida. Y Shiva es el que destruye esa vida para volver a nacer en otra escala. ¿Sí? Generación de aguacates 2, generación de aguacates 3, generación de aguacates 4, etcétera. Son generaciones de una misma original, de un mismo aguacate original, ¿verdad? Se va transmitiendo. Eso es el principio del verbo, ¿verdad? Y así como lo vemos desde el punto de vista material, así puede ser desde el punto de vista de la palabra, ¿verdad? ¿Sí? Como decíamos, de la plantita. Háblenle bien a la plantita que está en la maceta esa, háblenle bonito y van a ver cómo crece frondosa esa plantita. Háblenle mal y van a ver cómo va a crecer en una forma muy difícil de decir que es planta, ¿sí? Toda débil, ¿ok? Bueno, ese es el verbo. Por lo tanto, existirá algo muy superior a nosotros, que es la vida misma, ¿sí? Habrá una inteligencia superior que nos gobierna a través de estas leyes que se van manifestando en nosotros, en lo que vamos viendo, en lo que vamos observando, en lo que vamos sintiendo, vamos percibiendo, ¿sí? Nombres pueden ser variados, ¿verdad? ¿Sí? Dios, el Tat, que significa aquello, el gran arquitecto del universo, Jehová, Yahvé, Alá, Unabku o Meteot, etcétera. El nombre que ustedes quieran. Demiurgo es otro nombre, ¿verdad? ¿Sí? El nombre es lo de menos. Lo que interesa saber es que sí existe algo muy superior a nosotros, ¿verdad? Pero muy superior, que es lo que nos gobierna prácticamente. Y así ya entramos al tema, con ese tema que le pongo por título Radiaciones dínamo etéricas.
¿Qué será eso? Bueno, y todo parte de dónde estamos. ¿Dónde estamos? Pues en una nave espacial llamada Tierra, ¿sí? En un planeta muy agradable, muy bonito, que nos da el alimento, que nos da el agua, que nos da el aire que respiramos, que nos da el calor, ¿verdad? Por esa fricción de los rayos solares, ¿verdad? Al friccionar la atmósfera, produce el calor, ¿verdad? Sí, entonces la Tierra es un ambiente, es una cápsula espacial muy agradable. Que no la cuidemos es otro asunto, o que le estemos descuidando, contaminando, ¿sí? Si a veces como seres humanos contaminamos nuestro cuerpo, ¿sí? A través del alimento, a través de una bebida, a través de algo que inhalamos, a través de un pensamiento nocivo, ¿verdad? Un pensamiento desagradable, pues vamos contaminando nuestro cuerpo, ¿sí? Pues así también podemos contaminar la tierra y lo hacemos a grandes cantidades, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces, esta nave espacial Tierra, ¿verdad? Forma parte de múltiples cuerpos en el universo. Bueno, dice, considerando que en la tradición esotérica la física deriva directamente de la magia, una de sus ramas dice que en el universo existen 4 fuerzas fundamentales: la fuerza gravitacional, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y la fuerza electromagnética, ¿sí? Esas fuerzas en un principio estaban unidas, era como una sola, estaba unificada, pero por alguna razón se pelearon entre ellas, se disociaron, ¿verdad? Y es lo que ocurre en una de las teorías de la creación del universo, ¿verdad? Que hubo una gran explosión, el Big Bang, ¿verdad? Y esas fuerzas que estaban unidas se desunen y ya forman parte del universo, ¿verdad? Imagínense la luna. ¿Cuánto pesa la luna? La luna no tiene peso porque no está apoyada en ningún cuerpo. No está apoyada, ¿sí? Si tuviera un apoyo, una mesa, en esa mesota ponemos la luna, ahí sí va a pesar la luna. Pero como está en el espacio, no pesa, tiene masa, ¿verdad? Pero ¿cómo es eso de interesante? Fíjense, la Tierra también está igual que la luna, ¿sí? No tiene peso, tiene masa, es un cuerpo, ¿verdad? Pero como no está apoyada en algo, está en el espacio, está en el vacío. ¿Cómo le hace para no caerse o para no irse? Precisamente por la fuerza de la gravedad, ¿sí? La fuerza de la gravedad es tan fuerte que une los cuerpos ahí en el espacio, ¿sí? La fuerza de la gravedad une la luna con la Tierra. La Tierra la une con el Sol. Marte con el Sol. Marte incluso con la misma Tierra. Venus con la misma Tierra. Son fuerzas entre ellas que mantienen a los cuerpos unidos, ¿sí? A veces se juntan, a veces se separan, poquito a poquito, ¿verdad? Pero ahí están, ahí están. Entonces es tan fuerte esa fuerza que viéndolo aquí desde la Tierra, no se caen los planetas. No se caen porque en el espacio no existe ni el arriba, ni el abajo, ni a la derecha, ni a la izquierda. No existe eso. Si está uno boca abajo, boca arriba, no existe eso. Solamente existe en la Tierra precisamente por la fuerza de la gravedad que nos jala hacia el centro de la Tierra. Nos jala, ¿verdad? Sin embargo, la fuerza electromagnética es mucho más fuerte que esta, que la fuerza de la gravedad.
Y vaya que la fuerza de gravedad para mover esos cuerpezotes, esas tierras, esas lunas, esos soles, esas estrellas, es que es poderosa, pero es más poderosa la fuerza electromagnética, ¿sí? Y es mucho más fuerte todavía la fuerza nuclear fuerte, es mucho más fuerte. Es tan fuerte que nuestro cuerpo se mantiene firme, compacto, ¿sí? Si un día la fuerza de ustedes, la fuerza nuclear fuerte de ustedes, dice, no, ya no quiero estar en este cuerpo, se pierde su fuerza, se desintegra su cuerpo, ¿sí? Se volatiza, ¿sí? Particulitas se vuelan, ¿sí? Por todo el aire, ¿verdad? Entonces es muy fuerte esta fuerza nuclear fuerte. La fuerza electromagnética, ¿sí?, deriva de las partículas subatómicas que tienen carga eléctrica negativa y positiva, los electrones y los protones. Y al interactuar entre ellas, generan los campos eléctrico y magnético. Y la magia consiste en captar, aprovechar y canalizar dichos campos, ¿sí? La magia usa esos campos de energía que son invisibles. Ustedes consíganse un imán, ¿verdad? Un imán, ¿verdad? Acérquenlo a algo metálico y lo jala. Ustedes hacen así y no ven nada, no lo ven, ¿verdad? Sin embargo, existe ese campo de fuerza, ese campo de energía, ¿sí? Hablando de imanes. Ustedes pasan, por ejemplo, por una red de cables de alta tensión, ¿sí? Pasen por ahí, lleven una brújula, ¿verdad? Y la brújula apunta al norte para allá. Pero se acercan a esos cables y la brújula de repente cambia de dirección. ¿Por qué? Por ese campo eléctrico invisible que existe, que emana de esas líneas de alta tensión, ¿verdad? ¿Sí? O sea, lo invisible que aunque no lo veamos, existe, ¿verdad? Y algunos magos utilizan esos campos invisibles para hacer un bien o para hacer un mal. Hemos visto o hemos escuchado, hemos platicado de que hay magos a magos, desde los ilusionistas, los que mediante espejos, fondos oscuros, etcétera, crean ilusiones a la gente, ¿sí? Hasta los magos, ¿verdad? Que si ustedes buscan biografías o bibliografías o documentación de magos, ¿verdad? Se van a dar cuenta que algunos modifican el clima, ¿verdad? ¿Sí? Hay hechos donde en la nieve un alpinista, ¿verdad?, que sabe manejar sus energías, ¿verdad?, hace una postura de yoga y derrite la nieve en ese monte helado, ¿verdad? Se cuenta en la biografía del maestre de la Ferrier, ¿sí?, a sus 19 años, cómo él, cuando lo invitaban a una fiesta, él hacía una postura de yoga, él no sabía todavía nada de eso, pero generaba un ambiente frío, helado ahí en ese espacio. Era como un acto mágico. Él lo hacía por diversión, ¿verdad? Pero estos casos, como otros más, ¿verdad?, que existen en la literatura, nada más faltaría investigar y se darán cuenta que hay documentación sobre eso, ¿sí?, que pueden generar lluvias, tormentas o viceversa, ¿sí? Entonces no hay que echar en saco roto estas ideas de que sí habrá
gente capaz que puede utilizar esos campos invisibles. Dice, la base de la magia tiene que ver con las fuerzas electromagnéticas, que pueden actuar tanto en cuerpos en reposo respecto al observador, llamada interacción electroestática, como en movimiento dinámico, llamada interacción magnética. ¿Sí? Como cuando usamos vestimentas así, ¿cómo se llama? Licra, de esas fibras sintéticas, ¿verdad? Cuando nos las quitamos en la noche, ¿verdad? En un lugar oscuro, saltan chispas. ¿Y de cómo se generó esa energía? Precisamente por andar caminando, ¿verdad? Por el aire mismo, se puede uno cargar de ese tipo de energía electroestática, que en un momento dado se tiene que descargar. Si andamos en la alfombra y en la casa, por ejemplo, y vamos a abrir la puerta, tocar el picaporte que es metálico, sentimos ahí un chispazo de energía, precisamente ese tipo de energía. O cuando bajamos del automóvil después de media hora de transporte, al pisar tierra y tocamos la portezuela, nos da la descarga. Algo existe entonces en el medio ambiente que puede uno aprovechar para sí, ¿sí? Cargarse o descargarse, ¿verdad? Esta energía oscilante que se irradia genera interferencias e incompatibilidades entre sistemas y dispositivos, o sea, cuerpos, que contengan partículas eléctricas negativas y positivas. Por esa razón, muchas experiencias cotidianas humanas y no humanas son consecuencia del electromagnetismo. Por ejemplo, aquí está esta imagen, ¿sí? Vemos ahí un dispositivo que irradia un cierto tipo de energía, ¿verdad? Energía eléctrica. Tomamos ahí otro dispositivo llamado LED, ¿verdad? Lo tomamos de una patita y esa energía, si es afina a esa patita, hará pasar por el dispositivo LED y se encenderá, ¿verdad? Si toca la otra patita, no se encenderá porque será de otro tipo de carga eléctrica. Y da la casualidad que nosotros en nuestro cuerpo también existen esas partículas eléctricas negativas y positivas, ¿sí? Que son las que forman las moléculas. Las moléculas forman las células forman los órganos forman el cuerpo, ¿verdad? Entonces, la base de nuestro cuerpo son esas partículas eléctricas, positivas y negativas, ¿verdad? Si exteriormente los campos eléctricos o magnéticos influyen sobre los objetos, esos campos eléctricos y magnéticos influirán sobre nosotros, sobre nuestra persona, ¿verdad? Porque también tenemos esas cargas eléctricas positivas y negativas. Eso es lo que usa la magia, ¿verdad? La magia, ¿verdad? El mago es capaz de captar estas partículas electrónicas materiales, dinamoetéricas, hacia mundos o planos específicos, como el astral, el psíquico mental, el espiritual o el plano divino. Y estamos hablando sobre el control que debe tener el magíster, el maestro, sobre los espíritus de la naturaleza y hasta las huestes angelicales. Aquí hablamos de un tipo de energía, ¿verdad? Un tipo de energía, la energía electromagnética, en base a la electricidad y al magnetismo, ¿verdad? ¿Sí? Pero existirán otros tipos de fuerzas, otros tipos de energías, otros tipos de fuerzas invisibles que existen en la naturaleza. Y como les he dicho, algunas de ellas se pueden materializar, ¿sí?
esos espíritus que existen en la naturaleza, de la cual platicamos un poco la clase pasada, o hasta las huestes angelicales que hablaremos para la próxima clase, ¿sí? Mundos o sustancias o entidades, tanto de un nivel, digamos, denso, hasta un nivel más sutil, ¿verdad? Sí. Todo eso existe, es real, es verdadero. Solamente habrá que investigar, ¿verdad? Investiguen ustedes por ahí. Utilizando las fuerzas radiantes electromagnéticas, a esos llamados espíritus de la naturaleza se les ordena, se les conduce, y a las entidades superiores, o sea, las sutiles o del plano suprahumano, se les implora, se les invoca y se les solicita. Hay diferencias, ¿verdad? Algo visible puede ser el caso de su mascota que tienen por ahí, ¿verdad? Un día o al rato, llegando a su casa o al rato que se desocupen, platiquen con su mascota, con su perro. Díganle, ¿sabes qué, perro? Hace rato escuché, bueno, como se llame su perro, ¿no? Fifi o Nerón o como se quiera, como se llame, ¿no? ¿Sabes qué, Fifi? ¿O sabes qué, Nerón? Hace rato escuché que hay entidades y que del mundo inferior, que el mundo grosero, que el mundo sutil. Y, ¿tú qué opinas? No les va a hacer caso, ¿verdad? Porque le está hablando bien. Habrá veces que ustedes tendrán que imponer su voz, ¿verdad? Su fuerza, su verbo, para que les haga caso ese perro, ¿verdad? ¿Sí? Cállate o vete o estate quieto, ¿verdad? Aunque no entienden la palabra, captan la vibración, no tanto la palabra, porque no tienen un cerebro igual que el de nosotros, ¿verdad? Escuchan el ruido, ¿verdad? La vibración mecánica, ¿sí? Y ellos lo interpretan como una orden, como un mandato, ¿sí? A esas entidades del plano subhumano, ¿sí? Son las que se les debe de hablar con fuerza, con energía. Y habrá otras entidades que se les implora, se les suplica, se les invoca, como cuando uno va a la iglesia, ¿verdad? Y habla pues, con la Virgen, con el santo, con devoción, con fe. No le gritan, oye, Virgen, necesito esto, necesito aquello. No, ¿sí? La hacen de una forma lo más sutil posible, lo más amable posible, ¿verdad? Porque representan esas vírgenes y esos santos algunas entidades superiores de un mundo más sutil, ¿verdad? ¿Sí? Que por algo están representadas ahí, ¿no? ¿Ok? Sabemos que el ceremonial donde se realizan rituales especiales es un nivel superior de la magia. Ya hablamos también de esto, ¿no? De varios tipos de magia, ¿verdad? La alta magia, la baja magia, ¿sí? La magia luminosa, la teurgia. Hemos hablado de todo eso, hasta de la brujería, de la hechicería, de los encantamientos. Todo eso, aunque apenas sepamos que existen, siempre ha existido estas situaciones de cómo manejar los rituales para obtener algo positivo o negativo. ¿Sí? Entonces, esta magia ceremonial se realizan rituales especiales. Es un nivel superior de la magia, pues el oficiante es un verdadero mago que le permite llevar a cabo su trabajo en favor del mejoramiento de las cualidades y condiciones de la humanidad, y su poder carismático es transmitido de labio a oído, de un maestro vivo a un discípulo que aspira constantemente al sendero de la realización superior iniciática. Aquí es una ceremonia especial. No estamos hablando de la ceremonia cósmica todavía, porque a lo mejor algunos que oficiamos o que
estamos al frente de la ceremonia cósmica, pues no tenemos ese conocimiento, ese don, esa maestría, ¿verdad? Aquí en términos generales, algunas ceremonias que se realizan, rituales especiales, sí se realiza esto, ¿verdad? Sí, un trabajo en favor del mejoramiento de las cualidades y condiciones de la humanidad por sus características físicas, anímicas, mentales y espirituales del que está oficiando, ¿verdad? ¿Ok? En la magia ceremonial se considera el mundo o macrocosmos en tres planos: el plano físico, el plano astral y el plano divino. ¿Sí? Estos tres planos corresponden en el ser humano o microcosmos a tres cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo divino. ¿Sí? Es en lo que toca a nosotros, los que vivimos aquí en la Tierra, tres astros ocupan una posición primordial referente a estos planos, a estos cuerpos: la Tierra, la Luna y el Sol. O sea que la Tierra está muy relacionado con el plano físico, es el plano físico la Tierra, el cuerpo físico, ¿verdad? La Luna está relacionado con el plano astral, ese plano invisible, el cuerpo astral, que tal vez una de sus emanaciones de este cuerpo astral sea esa aura de la que platicamos al principio. Y el Sol, que tiene que ver con el plano divino, con ese cuerpo divino que todos tenemos. Tenemos una lucecita así pequeñísima, una lucecita, pero sin embargo tenemos una parte divina, ¿sí? En la cual, a través de la cual desprendemos luz, claridad, ¿verdad? Y que se manifiesta en nosotros con el entendimiento, con el razonamiento, con el buen pensar, con la intuición, ¿verdad? Pero está relacionado con el Sol, la parte divina. De tal forma que los tres planos del macrocosmos y los tres cuerpos del microcosmos corresponderán análogamente a esos tres astros: Tierra del ámbito físico material, donde básicamente actúa la baja magia; Luna, en analogía con el campo energético astral, donde actúa la magia en general, incluyendo el ritual ceremonial; y el Sol, y plano divino, para operar la alta magia o ceremonial cósmico, ¿sí? Entonces, en el ceremonial cósmico, lo que intentamos es trabajar el plano del Sol, ese plano divino, la divinidad, pero vamos a partir del plano material humano, o sea, el cuerpo físico, ¿sí? El alma, o sea, nuestras emociones, los sentimientos, ¿sí? El plano del aire, o sea, los pensamientos, las ideas, la creatividad con que vamos a hacer este ceremonial, a través del verbo, a través de los ademanes, ¿verdad? Y el aire, el fuego, el fuego, ¿verdad? La parte espiritual que va a contactar con los planos superiores, los planos divinos, ¿sí? Por eso ponemos los cuatro elementos ahí abajo, representando al cuerpo físico, ¿sí? Ponemos ahí a la tierra, al fuego, al aire, al agua, ahí colocamos los elementos, ¿verdad? ¿Sí? Donde va a ser su trabajo específico, pero como les dije, con ciertas actitudes que tenga el oficiante, ciertos mandatos, ciertas órdenes, ¿sí? Para que se activen esa parte baja, esa parte densa, esa parte material, y entre en contacto con lo superior, con lo que se le va a invocar, a implorar, a solicitar, ¿verdad? Y ahí es donde entra ese meollo del asunto de la ceremonia cósmica.
El humano es séptuple por estar constituido por 7 planos de manifestación. El cuerpo físico, la tierra, ¿verdad? La tierra. El astral, el alma, o sea, ese conjunto de emociones y sentimientos que va a causar en nosotros, pues el dolor, la alegría, la felicidad, el amor, ¿verdad? El mental, que es el aire, pensamientos, ideas, la creatividad, razonamiento, discernimiento. El espiritual, esas cualidades humanas sutiles, llamadas virtudes, llamadas capacidades para comprender al ser humano mediante el respeto, la humildad, la tolerancia, el cariño, etc. Y la parte divina, la parte de Dios, la parte ya de las entidades superiores, ¿verdad? ¿Sí? De índole muy sutil, ¿verdad? Supradivino, el absoluto, esas huestes celestiales que existen, ¿verdad? Que están representadas por 72 genios, ¿verdad? Pero a lo mejor hay muchas más, ¿verdad? Pero se trata de contactar primeramente con ellos, pero partiendo de lo denso, de lo grosero, de lo humano material, a lo sutil angelical, ¿verdad? En palabras de los yogis, es la transmutación del chakra Muladhara al Sahasrara Padma, o loto de los 1000 pétalos. Y para los cabalistas es el paso de Malkut a Keter, ¿sí? En alquimia sería la transmutación del plomo en oro, y en astrología es viajar de Saturno al Sol, ¿sí? Son, con otras palabras, con otras disciplinas, que se pretende lo mismo, ¿verdad? Entre los yogis es mediante los chakras, Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, etcétera, hasta llegar a Sahasrara, ¿sí? El 7º chakra, glándula pineal, ¿verdad? Entre la Kabbalah, pues es Malkut a Keter, ¿sí? Keter Koshmai Binah, la Trinidad superior, ¿verdad? Malkut, la tierra, está representada por la tierra, también de lo denso a lo sutil. En alquimia, transmutar el plomo en oro, ¿verdad? El plomo, el estaño, el cobre, el hierro, el cobre, el mercurio, la plata y el oro, hasta llegar al oro. Vamos pasando por etapas sutiles. Y en astrología, viajar de Saturno al Sol. Saturno, Júpiter, Marte, Venus, Mercurio, la Luna y el Sol, ¿verdad? ¿Sí? Todo eso es algo simbólico, pero es algo descrito en distintas disciplinas que llegan a lo mismo, desde lo más denso hasta lo más sutil. Y es lo que trabaja la ceremonia cósmica. Bien. ¿Por qué estamos hablando de lo cósmico? Porque acuérdense cómo empezamos, ¿no? Empezamos diciendo que estamos en la Tierra, es una nave espacial, un cuerpo en el espacio. En el vasto, infinito universo, es un cuerpo más, la Tierra, ¿verdad? Pero esos cuerpos, ese universo, ¿verdad?, que está constituido por cientos de miles de millones de cuerpos, ¿verdad?, por el simple hecho de estar ahí, de estar colocados ahí, de tener movimientos, de tener dimensiones, colores, formas, tamaños, ¿verdad?, tienen vida. Y al tener vida, emanan algo, ¿sí? Y aunque un sinónimo de universo es cosmos y es mundo, ¿sí? Cosmos en los asuntos esotéricos, metafísicos, parapsicológicos. El cosmos es lo que emana de los cuerpos materiales, ¿verdad? Entonces el universo que está nutrido por millones de cuerpos, cada cuerpo emana algo, ¿sí? Tiene una emanación de algo, de su vida, como la semilla de aguacate que veíamos hace rato, ¿no?
Es una simple semilla. ¿Qué va a tener? Bueno, adentro está la vida. Y por tener vida, emana la vida. Hay una emanación cósmica en esa semilla que se va a manifestar si le damos las condiciones adecuadas para que crezca, para que se nutra, ¿sí? Para que libere esa vida y surja ahí el arbolito de aguacates, ¿verdad? Entonces, el cosmos es lo que emana de los cuerpos, ¿sí? Como lo que emana de una lámpara. ¿Qué emana de una lámpara? La luz, pero si tiene las condiciones adecuadas, si se conecta adecuadamente, ¿verdad? Tiene 2 alambritos la lámpara, conéctenlos adecuadamente y esa lamparita, que es un cuerpo opaco, dará luz, dará brillo, dará claridad, ¿sí? Eso es el cosmos, lo que emana, ¿verdad? La luz. En yoga, al hablar de los chakras o centros de poder o centros nervofluídicos, estos se relacionan exactamente con los planetas, ¿no? Esto se debe a que la misma frecuencia de onda electromagnética del planeta está en armonía con la del chakra respectivo, aplicándose correctamente los principios herméticos de polaridad, ritmo, vibración y correspondencia. Por eso decimos que el séptimo chakra, ¿sí? Que está aquí en la pineal, pues ahí correspondería a la presencia del sol. Séptimo chakra o sol es lo mismo, como dijimos acá, ¿verdad? Como dijimos hace rato, ¿verdad? Sí. Pero es el sol que se va a iluminar, pero para que vaya a iluminarse ese sol o ese chakra, ¿sí? Tenemos que trabajar desde abajo, ¿sí? Desde el primer chakra, Muladhara, ¿sí? Entonces vamos ejercitando esos centros nervofluídicos uno por uno hasta llegar al sol. Sería del plomo al oro, ¿sí? Sería de Saturno al sol, ¿sí? Sería a partir de Saturno, después Júpiter, después Marte, después Venus, después Mercurio, después la Luna y llegamos al sol. No es así, ¿verdad? No es así rápido, sino es gradual, paulatino, ¿sí? El plomo, desplomo seguiría el estaño, luego el hierro, luego el cobre, luego el mercurio, luego la plata, para llegar al oro, transmutar el plomo en oro, de acuerdo a los alquimistas. Si se dan cuenta, es lo mismo todo. Por eso en la ceremonia, ¿verdad? En la ceremonia cósmica, si nos damos cuenta, cada parte lo enunciamos con un planeta, como si estuviera presente ahí un principio creador, ¿sí? Ese principio creador va a facilitar las cosas para que se realice la consagración, las oraciones, la comunión, la execración, ¿sí? Porque es como ir de chakra en chakra, ¿verdad? Es como ir de planeta en planeta. Bueno, por este hecho, nuestros planetas del sistema solar, inscrita en nuestra Vía Láctea, simbolizan a los dioses que deben ser considerados dentro del oficio del ritual ceremonial cósmico. O sea, cada parte es un planeta. El primer planeta Mercurio, después viene Júpiter, después viene Marte, después viene el Sol, luego la Luna, luego Venus, luego Saturno, y así cada uno de esos planetas va realizando una función como un reloj, ¿verdad? Un reloj de los antiguos, no de los modernos, ¿verdad? De esos que tenía su maquinita, sus engranes, sus émbolos, sus manecillas y va caminando todo eso. Cada componente tiene una función
Quítenle un perno y a ver si trabaja. Se queda detenido el segundero o ya no da la hora exacta, ¿verdad? Así, cada planeta va a realizar una función como si fuera una maquinaria de un reloj cósmico. Esto significa que estas fuerzas fundamentales que nos insuflan vida no pueden ser ignoradas. Al contrario, deben ser reconocidas, se les debe prestar atención y aceptar. Y así entonces la energía inherente a ellas podrá ser dirigida conscientemente dentro del ceremonial. ¿Se acuerdan? Decíamos, el sistema planetario es como si fuera un cuerpo donde cada planeta tiene una función, ¿verdad? Y hasta asignamos a la Tierra como si fuera la matriz de ese sistema planetario, porque esa matriz, la madre, la materia, la María, ¿sí? Va a dar a luz, va a dar vida a seres humanos, ¿verdad? Por eso se le considera la matriz del sistema planetario, es la Tierra, ¿verdad? Algo hace que cada planeta tenga una función. Algo, ¿sí? Le llamamos inteligencia superior, ¿se acuerdan? Le pusimos por nombre Demiurgo, Alá, Jehová, gran arquitecto del universo, ¿se acuerdan? Esa inteligencia superior, vamos a ponerle por nombre Dios, con mayúsculas, no con minúsculas, con mayúsculas, Dios, ¿sí? Pero ese Dios, pues va a tener representantes, van a emanar de él algo, ¿no? Es como decir, por ejemplo, el grupo C del tercer año de la escuela fulana de tal va a tener un representante. El profesor o la profesora fulanita de tal, ¿verdad? Va a representar al grupo C del grupo, el grupo C del cuarto grado de la escuela fulana. Entonces, en ese grupo, en esa escuela, pues hay muchos niños, pero van a tener un representante, ¿sí? Como cuando se gradúa alguien de la escuela, ¿verdad? De la universidad. Se gradúan de médicos o de arquitectos. Y uno de los 50 que van a egresar va a decir las palabras de agradecimiento a todos los padres de familia, a las autoridades, ¿sí? Y ese alumno seleccionado, pues va a decir las palabras, pero él va a representar a todos, ¿ok? Entonces, así en este caso, Dios va a estar representado por los planetas. Cada planeta es un representante de Dios. Y así como cada alumno tiene una función, porque, digamos, ese alumno se destaca en geografía, el otro se destaca en matemáticas, el otro en historia, el otro en biología. Cada uno se destaca en algo, es especialista en eso, ¿verdad? ¿Sí? Así cada planeta se especializa en algo, ¿sí? La Tierra se especializa en dar vida humana, dar vida animal, se especializa en eso. Mercurio no, ni Marte, ni Venus. Tienen otra especialidad, ¿verdad? Por eso, cada parte del ceremonial tiene asignado un planeta. Son emanaciones de ese Dios. Van a representar al Dios en su especialidad. A Venus se especializa en el amor, en la unión, en el yu. Por eso, la sexta parte del ceremonial es la comunión, ¿sí? La unión mediante el amor. Venus, la diosa del amor y la belleza, ¿sí? Es especialista Venus para unir mediante el amor, ¿sí?
Mercurio, la primera parte, es especialista en el verbo, en la comunicación, en el lenguaje. En eso se especializa Mercurio. Por eso la primera parte es atraer a los dioses, convocar a los dioses que se presenten. Y Mercurio tiene esa función. Nosotros lo hacemos mediante la oración al demiurgo, la oración a Dios. Demiurgo es Dios, ¿ok? A nivel macrocósmico, los planetas de nuestro sistema solar son los representantes del logos universal. O sea, logos significa Dios, logos, ¿sí? Logos. De tal forma que, como es arriba, es abajo. Y como es abajo, es arriba, para que se cumpla el misterio de la vida. O como se dice en el ceremonial, equilibrio entre el macro y microcosmos para que se cumpla el milagro de los mundos. Y por tanto, en el ceremonial cósmico se hace presente el logos planetario o los llamados 7 rayos. Entonces aquí, sin querer queriendo, ya estamos comprendiendo por qué se le llama cósmica a la ceremonia, ¿sí? Porque cosmos es una emanación de los cuerpos estelares. Y en este caso, los cuerpos estelares son los representantes de Dios o del logos universal, ¿sí? Y cada logos tiene una emanación especial. Venus, el amor. Mercurio, la comunicación. Júpiter, consagrar. Marte, purificar. Venus, el Sol, iluminar. La Luna, orientar mediante la oración, sensibilizar. Y Saturno nos regresa, execra los elementos. Saturno es el de la guadaña, el que dice, hasta aquí se termina todo. Execra todo. Todo vuelve a su normalidad, ¿sí? Entonces ya eso es cósmico. Esta es la ceremonia cósmica, ¿verdad? Entre paréntesis, el logos es el fundamento de todo lo que existe dentro del vasto e infinito universo. Logos, llámese Dios o llámese conjunto de leyes. Es lo incognoscible, porque si lo conociéramos, lo estuviéramos limitando al darle una definición. Y este logos planetario, traducido para el plano humano material, se le pronuncia con el término rayos, que son 7 principales, como si fueran chispazos de energía cósmica provenientes del cosmos que se descargan hacia nosotros, los habitantes del planeta Tierra, donde cada quien, de acuerdo a su proceso evolutivo, lo sabrá canalizar y aprovechar al máximo. Pues ahí está el logos planetario. Saturno, Júpiter, Marte, Venus. Ahí están los logos. Pero ¿cómo van a mandar esa energía? Pues a través de chispazos de energía, que nosotros le llamamos rayos. Rayos. Solo para diferenciar entre lo que es el universo y lo que es el cosmos. El universo es todo ese conjunto de cientos de miles de millones y billones de cuerpos celestes, planetas, satélites naturales, soles, galaxias, polvo cósmico, etc. Y cosmos es la emanación de aquellas fuerzas dinámico-etéricas que provienen de los cuerpos estelares. Lo que emana en ese cuerpo es esa energía, esas fuerzas dinámico-etéricas. ¿Por qué? Porque son invisibles, no se ven, pero tienen efectos poderosos, ¿sí? Nosotros le llamamos rayos. En resumen, en el ceremonial cósmico participarán en ella los representantes de una tradición mística cósmica, como son los dioses planetarios o rayos de la creación, de tal forma que cada uno de ellos participará en el ritual de la ceremonia.
asignado en una sección específica durante dicha ceremonia, que, como se ha mencionado, dentro del rito existe una serie de fórmulas, mudras, mantras, invocaciones, evocaciones, cánticos, plegarias, rezos con Z, etcétera, que conforman el ritual o ceremonial mágico oficiado por un sacerdote o hierofante, o bien operado por un magíster o teuro, ¿sí? Entonces, dependiendo de la calidad del oficiante, será el manejo de esa energía cósmica, de tal forma que provoque en la humanidad felicidad, amor, bienaventuranza, ¿sí? Pero si no, puede ser lo opuesto. De ahí que es importante la preparación, la investigación, ¿sí? La observación. Y se empieza por el antenaje. Ya penetrando en el mundo de los rayos, para entrar en el verdadero equilibrio del espiritualismo o rozando el plano divino, existen 7 rayos, cuyo nombre adaptado en el plano humano corriente se les llamará 7 aspectos de la divinidad. Los rayos del primero al séptimo son. Ahí están, ¿ya lo vieron? Ok, gracias. Bueno, los rayos. El rayo del poder, voluntad y propósito. El rayo del amor y sabiduría. El rayo de la inteligencia activa creadora. El rayo de la armonía y belleza a través del conflicto. El rayo de la mente concreta y conocimiento científico. El rayo de la devoción y el idealismo. Y el rayo del ceremonial y del orden. Esos son los rayos. Ahí están, ahí llegan, ¿verdad? Pero todos dependiendo de nuestra aura, ahora sí que de nuestro campo magnético que tengamos, va a caer bien ese rayo o nos va a rozar o no nos va a caer, ¿sí? De ahí que existen en algunos voluntad, poder, en algunos otros hay amor, hay sabiduría, en otros hay inteligencia, en otros hay armonía y belleza, en otros son mentes concretas, en otros existe la devoción, en el otro existe el orden, etcétera, ¿sí? Tendremos poquito de todos, o mucho de algunos, o casi nada de algunos de ellos, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que trabajar. Las tareas, los propósitos de cada rayo son: 1. La tarea del primer rayo es la conservación de los valores y para eso se necesita la inspiración divina aplicando la voluntad. La meta del segundo rayo es el logro del positivismo para visualizar la luz crística con amor y sabiduría. El tercer rayo debe alcanzar el sendero que va desde lo material hasta lo espiritual, intentando realizar este propósito mismo a través de la inteligencia. El cuarto rayo llega a la armonía y belleza, cuando el conflicto ocupa su correcto lugar y no produce indebida preocupación. El quinto, por el conocimiento científico de los conceptos. La mente concreta se adapta a la mente abstracta. El sexto, lo superior controlará a lo inferior, si se tiene la devoción adecuada o un idealismo real. Y el séptimo rayo, lo superior y lo inferior, se unen a través de la realización del ceremonial con exactitud y precisión, ¿verdad?
bueno, a lo mejor no le entendieron mucho estos conceptos, por eso los invito a que investiguen. A ver, los libros azules, si saben cuáles son los libros azules, de Alice Bailey, del maestro Doug de Walcool, o El Tibetano, son los libros azules, son como unos 12 libros, ¿verdad? Hay uno que habla exclusivamente de puros rayos, ¿sí? Bueno, y vienen en algunas, bueno, yo los tengo digital, ¿sí? Les puedo pasar precisamente los rayos, pero no se desesperen porque a veces su terminología, su escritura es sí medio confusa, precisamente para los que no estamos concentrados, para los que no estamos adaptados a una nueva forma de aprender, ¿verdad? Bueno, les voy a pasar en mis conferencias, ahí les paso este librito. Y con eso, pues damos por terminada esta sesión del día de hoy. La próxima hablaremos concretamente sobre el ceremonial, concretamente cómo cada planeta va accionando en el ceremonial, qué va haciendo, ¿sí? ¿Qué realiza? ¿Verdad? Desde el principio hasta el fin. ¿Ok? Pues no sé si hay alguna pregunta. Sí, maestro. Yo quiero hacer una pregunta. Antes quiero darle infinitas gracias por todo esto que nos ha enseñado. Qué maravilla. Precioso, precioso. Yo leyendo en uno de los libros azules, encontré que el sexto rayo, pues ya para estos momentos que estamos viviendo, pues ya como que está pasando como su importancia. Quisiera saber si cómo entender eso. Bueno, hay veces que algunos ocultistas o esoteristas escriben las cosas en forma contraria para que el candidato que no está preparado se desanime y diga, pues ya se acabó, ¿verdad? Es una forma para invitar a investigar por otros medios, ¿verdad? Estamos en una era nueva, incipiente. Este creador de los libros azules del tibetano nace unos años antes de la nueva era, del 48, ¿verdad? Entonces, como quien dice, algunas cuestiones son del pasado. Para los que no entiendan, pues no lo van a entender, pero para los que estamos o para los que están en avanzada, en la nueva era, en la nueva tónica, lo van a entender de otra forma, ¿sí? Morir para nacer, ¿sí? Ceder para vencer, ¿sí? O sea, ese sexto rayo que usted dice, está diciendo, no pasa nada. Pues no pasa nada, porque sí va a pasar algo. De la nada surge el todo, ¿verdad? Por eso le invito a investigar por otros medios algo relacionado con el sexto rayo también, que es la devoción que se ha perdido, ¿verdad? El avatar de Piscis era un Bhakti Yogi, Jesucristo, Bhakti Yogi. La devoción, se ha perdido la devoción, ¿verdad? A eso se refería, que se ha perdido la devoción. Entonces hay que retomarla. ¿Okay? Gracias. Claudia Villalba y luego Leti de Durango.
Adelante. Hola maestro, buenas noches. Buenas Saludos noches. desde Durango. Ah, Bueno, pues muchas gracias por compartir, estuvo muy interesante y me gustaría preguntarle, por ejemplo, con todo lo que nos estuvo compartiendo, hubo varias analogías entre lo que decían los yogis, los cabalistas, la alquimia y la astrología conforme a la evolución. Se podría decir del sendero material a lo espiritual, pero, por ejemplo, dentro de la orden, en cuestión de los grados, iría también más o menos por ahí un tipo de analogía para irse uno purificando, irse evolucionando, no sé, podría tomarse también como una analogía. claro que sí. En esta orden no es tanto los grados. Los grados se pueden tener, adquirir, comprar, ¿verdad? Lo que interesaría sería el grado de conciencia, que es el grado o la capacidad que tiene el ser humano para comprender todos los sucesos que le ocurren en su transcurrir de la vida. No solamente a él, sino lo que le rodea. Que tenga una mayor capacidad y tomar, por ejemplo, la acción, la decisión instantánea al momento, pues tiene una conciencia superior al que ve el suceso y no actúa, no comprende, no asimila, no sabe qué pasa, ¿sí? No es lo mismo tener que ser. Los grados se pueden tener, pero lo interesante sería ser el grado. Por ejemplo, un medio genial, ¿verdad? Pues nosotros lo vemos así como una crucecita pequeñita, medio genial, lo que le falta, pero a lo mejor su conciencia ya es de un gurú, ¿sí? Ser en lugar de tener, ¿verdad? Y precisamente nosotros utilizamos esa escala de Jacob para representar esos niveles de comprensión humana, niveles de conciencia, que en el mundo material le llamamos grados, primer grado, segundo grado, tercer grado, pero que en realidad deben de ser la capacidad de comprensión del ser humano de todo lo que le sucede en la vida y lo que le sucede a la naturaleza y lo que le sucede al mundo. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Gracias. Sí, maestro, muchas gracias. Leti Vázquez. Leti Vázquez. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, maestro. Un gusto saludarlo de nuevo, verlo que está muy bien. Saludos a su hermosa y amada Isa. A mí me queda una duda. Cuando usted habla, pues, ay no, es que a mí me parece tan bonito, pero dice palabras tan difíciles para mi poca comprensión y bueno, yo tuve la oportunidad como que de buscar estos libros azules. Ajá. Y usted recomienda que, pues son muchísimos, ¿verdad? Son muchísimos los tomos. Creo que van desde el 1921, 22 por ahí, Ajá. hasta el 1940 y algo, 60, no sé. Entonces, su sugerencia sería que los fuéramos revisando del inicio o como a mí me llame mi atención ir leyendo, porque pues estoy casi segura que no los voy a entender. Yo ya he intentado la cábala y no sé ni qué onda con eso, la verdad, disculpando la expresión, no lo entiendo, no sé qué es ni cómo, por dónde. Tal vez no estoy preparada todavía para acceder a esa información, pero así poco a poco. Pasó lo mismo con astrología y ahí voy leyendo, releyendo, pero es muy, muy interesante. Respecto a la ceremonia cósmica, es un tema que a mí me llama muchísimo la atención y bueno, yo sigo
dirigiendo el antenaje cuando hay oportunidad de dirigirlo. Pero bueno, ya en la próxima sesión haré una pregunta que tengo, no sé, muchas dudas respecto a ese tema muy interesante. Ahorita por lo pronto mi duda es esa. Los libros azules, sí, ¿usted recomienda que los lea del primero al último o puedo elegir cualquiera que me llame la atención? Van a pasar como 10 años para que complete todos los libros, ¿sí? Cualquiera que sea es bueno. La reaparición de Cristo sería uno, ¿verdad? Hay uno de magia, hay otro de los rayos, de la evolución de la Tierra, etcétera. Son muy interesantes. Todo es dependiendo de qué es lo que usted le motive en ese momento entender o investigar algo al respecto, ¿no? Pero puede ser cualquiera, con que inicie cualquiera es suficiente. Yo empecé con la reaparición del Cristo, con ese empecé, ¿no? Sí, Sí, a pero mí hay me llamó otros. mucho ese, de la reaparición del Cristo, pero hay otro, creo que se llama la iniciación humana y solar, algo Exacto. así. Ese también me llamó mucho la atención. Delgadito es ese de los más delgaditos que tiene, como 100 páginas. Sí, muchas gracias, maestro. Un gusto Sí, saludarlo. sí, igualmente, Leti, pero empiece a leer esos, ¿verdad? Porque están escritos por el tibetano, que según dicen por ahí, que fue el maestro del maestro Estrada. Les cuento así rápidamente una ¿Alguien anécdota, más? ¿Alguna otra pregunta? pero les quiero platicar la anécdota siguiente. El maestro Estrada, cuando era joven, ¿verdad? Pues andaba de noviero, era joven, noviero, ¿verdad? Leo, ascendente Libra. Bueno, fuego, aire, fuego, aire. Y le apareció un maestro por ahí que lo instruía, pero él le decía que nunca dijera nada de él, ¿verdad? Nunca dijera nada de él. Ciertos días a la semana lo iba a visitar a su casa, ¿verdad? Incluso le entregó un librito. Dijo, este librito es la prueba de que eres mi discípulo, ¿ok? Bueno, en una ocasión tuvo un conflicto José Manuel Estrada con su novia, porque ese día le tocaba recibir la instrucción de su maestro, pero fue con su maestro, no fue con su novia, y la novia que se enoja. Hiciste esto, te fuiste con otra, quién sabe qué, quién sabe qué. Pero el maestro le había dicho, nunca le digas de mí a nadie. Y estaba tan sentimental el maestro, el joven Estrada, que dijo, es más, te voy a llevar a la casa donde vive mi maestro. Y fueron, ¿verdad? Ahí fuera de Caracas, ¿verdad? Hace, ¿qué? 100 años, hace 100 años, Caracas, hace 100 años. Ya sabía el caminito, pues todas las semanas iba a su casa. Irse derecho, ver el árbol, a la derecha, luego a la vuelta de la esquina, ahí está la casita. Hizo el recorrido para llegar a esa casa y no encontró su casita. Volvió otra vez a hacer el recorrido y su novia hasta le dijo, ya ves, me estás engañando, no existe tal maestro, no existe tal casa. No, es cierto. Y otra vez, irse derecho, el árbol, a la derecha, ahí en la esquina, a la vueltecita, ahí está la casa. Y no estuvo ninguna casa. Dijo, pero tengo una prueba, el librito que me dio mi maestro. Vamos a la casa. Fueron a la casa a buscar el tal librito que lo tenía escondido en el segundo cajón, en el fondo, al lado derecho. No encontraron tal librito por desobedecer a su maestro, ¿verdad? Y ese maestro a mí nos contó aquí en Cuautla, Morelos, y ese maestro era el tibetano, ¿verdad? El que escribió los libros azules. ¿Ok? Bueno, otra pregunta. Marta Moreno. Ya se fue Marta Moreno. No,
Estoy aquí, buenas noches. Buenas noches. No, pues yo agradeciendo ahora sí esta plática tan importante para nosotras, que eh, siempre realizamos lo que es el antenaje en casa o cuando tenemos la oportunidad con nuestros maestros y desconocíamos pues todo, algunas cosas sí las desconocía del ceremonial, ese contacto con estos seres planetarios, que sí, ¿verdad? Están presentes cuando se realiza, de acuerdo a como lo dijo, ¿no? Cómo contactemos y en el estado en el que nosotros nos encontremos en ese momento cuando realizamos ya sea el antenaje o el ceremonial con los maestros aún. ¿Algo más? Congeló la imagen. Sí, me falla un poquito el internet aquí en casa. Siempre sucede. Me quedo Apague congelada. su video. Apague su video. Ponga pausa a su video. A su video, no al micrófono. Sí, maestro, y me da gusto saludarlo. Gracias. Bueno, mucho gusto. Siga adelante en su práctica del antenaje. Mañana la ceremonia me toca a mí dirigirla. Está invitado. Ok. Muchas gracias, maestro. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más desea preguntar algo? Yo. Claudia. Dolores. Maestro, otra pregunta. ¿A partir de qué necesidad fue creado el ceremonial cósmico? El primero. Bueno, los primeros. O sea, ¿qué fue lo que hizo, lo que motivó a la creación del ceremonial cósmico? ¿De esta era o la primera? En esta. De esta era, ok. Porque la primera fue hace como 2 millones de años, ¿verdad? Pero en esta era del Acuarios, como decíamos hace rato, la devoción se fue perdiendo a través de los tiempos, ¿sí? El Cristo, cuando reencarna, su conciencia reencarna en Jesucristo, ¿verdad? Nos trae el amor como número uno para desarrollar en esta época, el amor al prójimo. ¿Sí? Ese amor al prójimo se perdió, no se hizo, no se realizó. Bueno, de los miles de millones de personas, un bajo porcentaje tal vez lo haya realizado. No se realizó en conjunto la totalidad de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, una forma como para recordar ese eslogan de la era pasada, que era el amor al prójimo, ahora se realizará primeramente a través de la devoción hacia Dios, mediante la fe, retomando lo de la era de Piscis, pero en el aspecto actualizado, ¿sí? Con conocimiento de causa, las bases científicas de lo que se realiza en el ceremonial, ¿verdad? Ya no es hacer por hacer las cosas. Las misas o los rituales que se realizan en otros lugares, pues asistimos porque se hacen y mecánicamente y no sabemos qué significa. Pero ahora mediante esta ceremonia
Se trata de retomar la devoción a Dios, a Demiurgo, a Jehová, como le quieran llamar, a través de la fe, para que resurja el amor al prójimo, porque es lo que genera precisamente el ceremonial. Cuando está bien realizado, al final surge un egregor de contagio de amor, de belleza, de sutilidad, de amabilidad, ¿verdad? Y es lo que se pretende, difundir el amor, la belleza, ¿verdad? A través de la fe, de la devoción, buscando que el amor sea una realidad. Ese fue el objetivo de la ceremonia cósmica y viene siendo todavía. ¿Okay? Gracias, maestro. Nada, para servir. Eva. Eva Rodríguez. Sí, adelante. Hola. Sí. Gracias. No, pues agradecerle muy honorables a Chela y a la hermandad por esta transmisión y esta charla tan importante. Pues cada día vamos complementando más nuestro trabajo de la ceremonia, o sea, de lo que es el significado de la ceremonia. Y pues nosotros que hacemos el antenaje. Entonces voy a esperar la segunda parte que me parece muy interesante. Gracias. La cuarta parte. Cuarta parte, imagínense. Gracias. Okay. Dolores había levantado la mano. Sí, muchas gracias. Buenas noches, Buenas mi noches. honorable maestro. Me da mucho gusto haber estado presente en esta charla tan interesante. No había tenido la oportunidad de hace tiempo de escucharle. Hoy sí, se dio. Y qué maravilloso tema. Yo quería preguntarle, maestro, algo en relación a los rayos. Los rayos se tienen identificados en específico de dónde vienen, si vienen de los planetas o de alguna galaxia. Y en el ceremonial, cuando el maestro pronuncia la palabra hebrea, no la quiero pronunciar, maestro, pero también hay una letra hebrea que se llama Dalet. ¿Abren la puerta para algún rayo en especial? Ok. En el universo, en el universo, la totalidad del universo del cosmos, hay tantas radiaciones cósmicas de todo tipo. Hay benévolas y hay malévolas, ¿sí? Digámoslo así, las malas pueden ser los rayos X, los rayos gamma, los neutrinos, ¿verdad? Etcétera. Los benévolos pueden ser las ondas electromagnéticas que nos dan a nosotros luz, calor, el alimento a través de la fotosíntesis, todo eso. Pero esas energías que emanan del cosmos en general, de Dios en general, mencionamos que tienen unos representantes, ¿verdad? Aunque no sabemos exactamente de dónde provienen, pero sí tenemos un representante, ¿verdad? Que son nuestros planetas, porque son nuestros vecinos, están aquí cerquita, ¿verdad? Entonces, sin tratando de abarcar más palabras, esos rayos derivarán directamente de los planetas, ¿verdad? Así, secamente, pero en realidad será de otro espacio, de otro ambiente, ¿sí? Pero ellos serán los que los canalizan exactamente en su forma específica de ser, ¿verdad? Y en lo que se refiere a esa palabra hebrea que dice, ¿verdad? Es la culminación, ¿verdad? De la reunión de los vórtices de energía del plano material
con el plano divino, de los 4 elementos con las huestes celestiales. En ese momento es cuando se unen, se abre la puerta de esos vórtices de energía, que es lo que vamos a platicar la próxima clase. ¿Ok? Pero será en agosto. La otra semana yo no creo, porque estaremos ocupados por de la asamblea que vamos a tener aquí en Coatepec. Muchísimas gracias. Ok. Bien. Ya no hay más. Bueno, si ya no hay más otra pregunta, les agradezco mucho su atención. Sí, investiguen ustedes por ahí, por allá, por todos lados, investiguen. Es una investigación que yo he realizado, que yo la he practicado, que la he hecho realidad en algunos casos, pero es mi experiencia, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes investigan por otro lado, van a encontrar otras vertientes, tal vez más interesantes, más profundas, ¿verdad? ¿Sí? No se queden únicamente con lo que yo les diga, ¿verdad? Porque es mi verdad. Mi verdad es mía. Se las comparto, ¿verdad? Pero ahora encuentren ustedes su propia verdad. ¿Ok? Siendo así, pues muchas gracias por todo. Son muy amables. La otra semana no va a haber clase porque se acerca la asamblea del cuerpo colegiado, ¿verdad? Y luego la otra semana tengo otro compromiso también con lo de yoguismo, y luego hasta la otra semana será más o menos como el 10 de agosto por ahí, ¿verdad? La hermana Gloria Chávez les informará cómo se va a llamar el tema, pero es la continuación de esto. Cómo esos planetas, ¿verdad?, participan en el ceremonial. ¿Qué hacen ahí? ¿Sí? ¿Qué hacen? ¿Qué producen? Y cómo al final terminamos, ¿verdad? ¿Ok? Pues muchas gracias por todo y nos estamos escribiendo en el chat de mis conferencias. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Conferencias 1. ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, Muchas buenas gracias. noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias por todo. Saludos, maestro. Hasta luego, Silvia. Saludos a Isa. Ah, sí, con gusto, aquí está. Por 2. Acabo de salir ahorita. Bueno, saludos para ella. Gracias, cómo no, con gusto.